Bien, querido estudiante, vamos a empezar entonces con la sesión de hoy. El día de hoy vamos a tratar sobre los ángulos que se encuentran en la recta paralela cortadas por una secante. Observemos entonces el siguiente gráfico. Aquí tenemos una recta paralela y vamos entonces a realizar el corte con una secante. Ahí está la secante. O también acabamos de hacer una transversal. Al haber trazado esta transversal en las rectas paralelas, se van a originar ángulos. Hay ángulos internos y ángulos externos. Los internos vienen a ser estos ángulos que se forman y que se encuentran dentro de las rectas paralelas. Los ángulos externos serían los que se encuentran fuera de la recta paralela. En este caso, podríamos denominarlo como con números de esta manera. Entonces encontramos ángulos internos 3, 4, 5 y 6 y los ángulos externos 1, 2, 7 y 8. Esto es clave para entender lo posterior. Repito, rectas paralelas cortadas por una secante, las cuales originan ángulos y en total son 8 ángulos. De esos 8 ángulos hay 4 que son internos y 4 que son externos. ¿Correcto? Dicho esto, vamos ahora aquí. Se van a originar 3 clases de ángulos. Los ángulos conocidos como alternos, que a su vez pueden ser ángulos alternos externos e internos, los ángulos conjugados y los ángulos correspondientes. ¿En qué se diferencia una con la otra? Vamos a establecer la diferencia. Los ángulos alternos. Estamos mencionando que pueden ser de dos tipos. Los alternos externos y los alternos internos. Son aquellos ángulos que se encuentran tanto un ángulo en un lado de la secante, lado derecho por así decir, y el otro ángulo en el lado opuesto de la transversal o de la secante. En este caso sería D y E ángulos alternos internos porque están dentro de la recta paralela. ¿Correcto? Sería DE y también sería el ángulo o los ángulos C con F. En el caso de los ángulos alternos externos es lo mismo pero fuera de la recta paralela, es decir, en este caso sería A con H y B con G. Son los ángulos alternos externos, ¿correcto? Hay una propiedad que le dice a estos ángulos. La propiedad te va a afirmar diciendo lo siguiente, que los ángulos alternos externos o también los ángulos alternos internos van a ser congruentes, van a ser iguales, es decir, tienen el mismo valor. Si aquí el ángulo A externo, alterno externo, A mide 110 grados, entonces el ángulo H también va a medir 110 grados. ¿Correcto? En el caso de los internos, alternos, internos, si aquí va a medir 120 grados, entonces el ángulo E va a medir 120 grados. Esto es en el caso de los ángulos alternos. Aquí la característica es que un ángulo se encuentra en un lado de la secante y el otro ángulo en el otro lado de la secante. En el caso de los ángulos correspondientes, como también los ángulos conjugados, se van a encontrar en un mismo lado de la secante. A diferencia de los alternos, que en los alternos hemos mencionado que uno está en un lado de la secante y el otro en otro lado, en los correspondientes y en los conjugados se encuentran en el mismo lado de la secante. Mismo lado de la secante. ¿Cuál es la diferencia de uno con lo otro? Es lo siguiente. En los correspondientes, los ángulos van a ser, en este caso, aquellos ángulos, pero que se encuentran en un vértice diferente. Por ejemplo, aquí, estos ángulos están compartiendo un mismo vértice. Y está el vértice. Están compartiendo un mismo vértice. Un vértice diferente sería el que está abajo. Es decir, aquí estos ángulos, el 5, 6, 7 y 8, están compartiendo un mismo vértice. Aquí la
propiedad te dice que los ángulos correspondientes son aquellos que no tienen el mismo vértice, pero se encuentran en el mismo lado de la secante. Es decir, en este caso, los ángulos correspondientes entonces serían el ángulo número 2 y el ángulo número 6. Están en el mismo lado de la secante y no tienen el mismo vértice, 2 y 6. Y también serían, por supuesto, el 4 con el 8. En el otro lado de la secante sería el 1 con el 5 y el 3 con el 7. Por eso está pintado del mismo color inclusive. La propiedad te va a decir también en este caso que dichos ángulos son iguales o congruentes, tienen el mismo valor. Así ocurre en el caso de los ángulos correspondientes. En el caso de los ángulos conjugados, la propiedad te va a decir, en primer lugar, que en la definición, y la propiedad en la definición te va a decir que son aquellos ángulos que se encuentran en un mismo lado de la secante, pero que dichos ángulos o son internos o son externos. Entonces, si son internos serían el 4 con el 6, el mismo lado de la secante, y son internos, el 4 con el 6, serían ángulos conjugados. Y también serían, en el caso de los ángulos conjugados externos, sería el 2 con el 8. Por el otro lado, sería el 3 con el 5 como ángulos conjugados internos, y los ángulos conjugados externos serían el 1 con el 7. La propiedad te va a decir que estos ángulos conjugados van a ser ángulos suplementarios, es decir, que sumados estos dos ángulos te deben dar 180 grados. Es decir, el ángulo 2 externo con el otro ángulo externo, el 8, sumados deben de dar 180 grados, porque son ángulos suplementarios. A diferencia de estos dos que en la propiedad que te dice que son iguales, aquí en los ángulos conjugados no va a ser así, sino que los ángulos sumados, los conjugados, te van a dar un valor de 180 grados. La idea en esta primera sesión es que identifiques los ángulos. ¿Qué tipo de ángulos son? Por ello te he dejado una actividad para que puedas determinar el tipo de ángulo que es en esta primera sesión, ¿correcto? Te sugiero que veas una vez más el video, que veas también el PPT donde está sintetizado, y después ya puedas ir en la hojita del compendio que te he facilitado y puedas resolverlo. Muy bien, querido estudiante, nos estamos viendo.